Los métodos que usan los psicólogos para interpretar la vida psicológica de los pacientes, o simplemente métodos de la psicología. La psicología tiene estos métodos que son de observación directa, de psicometría, entrevista correlacional, genético y el método experimental. Entonces veamos cada uno de estos métodos explicándolos paso a paso. Empecemos por los de observación directa. Puede ser dentro como fuera, la introspección y la extrospección. Veas el gráfico, está muy mono. Y empecemos. Los métodos que tenemos por aquí es de la introspección. La introspección tiene que ver cuando un individuo se mete, cuando el paciente se mete ya con el mundo interno, con su vida mental. Este método es sistemático, es muy directo y se realiza luego de la vivencia. Luego, para analizar si tiene algún trauma, entonces le dicen al paciente lo que tiene que hacer y el paciente solo va a ir con su vida mental, retrocede en el tiempo, porque es luego la experiencia, retrocede en el tiempo y se da cuenta de por qué tiene ese problema, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no ha tenido el afecto de sus padres, que es rebelde, entonces va al psicólogo, retrocede en el tiempo y se da cuenta por qué es así, ¿no? Este método de la introspección permite conocer fenómenos íntimos, sobre todo los afectivos como los que he mencionado, y es el mejor método para penetrar en la vida psíquica. Apoyando de otros métodos, permite conocer la personalidad del sujeto, como lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy comentando. Esa es la introspección, que permite conocer los fenómenos íntimos y afectivos. Luego tiene la extrospección. La extrospección se puede dar ya no a un individuo, como la introspección se puede dar de forma abierta, con un grupo de personas, un grupo más grande de personas. Incluso se puede dar por animales, analizando la conducta de estos individuos. También es sistemática porque tiene un sistema. También esta es directa, esta es objetiva. Ya, esta es un poco subjetiva y puede ser algo fallida porque el paciente puede mentir o a veces no, pues aquí es más objetiva, que hace tanta subjetividad. Usa un mayor número de personas, como ya vimos. En la selva o naturaleza existe la observación naturalista. O sea, hay un tipo de extrospección naturalista u observación naturalista que se van, por ejemplo, de este grupo a vivir por un periodo corto a la selva, a ambientes así, no tradicionales, ¿no? Entonces va a este lugar y puede hacer una observación naturalista. Y hacen estos viajes de excursión así para que haya mayor objetividad, para que te despejes la mente y veas tu comportamiento. No entra en la vida mental, como en introspección, el sujeto puede falsear subjetivos, pues está aquí, perdón, yo cometí un error. He dicho que puede mentir, no, aquí es de mentes. Porque tú estás siendo observado, entonces estás mintiendo. Por ejemplo, si tú eres una persona muy humilde, pero quieres darte de vanidad de que tienes mucho dinero, ¿no? Entonces vas a actuar de diferente manera para que digan, no, no me traten como un indígena, como una persona paupérrima, ¿no? Pues cambia tu personalidad. Por eso la extrospección tiene que ver con acá, puede falsear por ser subjetividad, por las creencias, por los prejuicios que te pueden decir. Entonces la extrospección es un poco falsa, hasta que la introspección es más directa y es más individual.
Entonces vamos a acabar con lo de observación directa, que es la intro y la extrospección. Retiramos a la psicometría. La psicometría es un procedimiento donde se usan instrumentos para medir el fenómeno psicológico. Puede ser indirecto y aproximado. Dentro de la psicometría tenemos al test y a las encuestas. ¿Cuál es la diferencia entre un test y una encuesta? El test es un instrumento, por ser parte de la psicometría, que estudia el comportamiento. Son pruebas psicológicas, buscan medir procesos psíquicos específicos como inteligencia, personalidad, actitud. Muy bien. El test es, por ejemplo, un test para vocacional. Siempre imagínate esto. Estos test pueden ser válidos, confiables y objetivos. VACO. VACO, recuerda el VACO. Entonces, tiene que ver para algo específico. Para tu capacidad, para tu inteligencia, qué carreras a postular, actitudes, cómo vas, ¿no? Entonces el test es más particular. Como las encuestas ya tienen que ver con masas, con gente. Aquí formula preguntas en la población con la finalidad de ver sus preferencias o rechazos respecto a determinados hechos. Lo que te digo, personal, público. Las respuestas son sometidas a un tratamiento estadístico a fin de establecer porcentajes y llegar a conclusiones. Eso tiene que ver con la cultura, la religión, el deporte, la política, el agnosticismo, por ejemplo, como religión. El deporte, ¿crees que Gareca se quede? Política, ¿crees que los corruptos van a dejar de serlo? Entonces hay que recordar el VACO, las características del test. Y esto de las encuestas tiene que ver con la estadística. Muy bien, vamos a ver con psicometría, que es la medida de eso. Luego tenemos el método correlacional que está por acá. ¿Qué es el método correlacional? Es estudio de los fenómenos psicológicos de un sujeto que permite establecer su grado de relación. Por ejemplo, estudiantes genios se frustran fácilmente. O sea, escoges un grupo y dice todo ahí, ¿no? Luego tienes acá técnicas de estudio de 17 a 20 años en preuniversitarios. O sea, de un grupo selecto, tú vas, por eso es correlacional, relaciona ese grupo selecto para finalmente, pues, estudiarlo, ¿no? Analizar las características de este grupo. Ese es el método correlacional. Luego tenemos a la entrevista. Por acá la entrevista que no pertenece a ninguno, sino que vamos a parar una entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una comunicación directa con el paciente y psicólogo. O sea, la comunicación directa entre ellos es una entrevista. Aquí se habla sobre el aspecto de su vida con el fin de diagnosticar la causa de los problemas para orientarlo y someterlo al tratamiento. Una entrevista es con un psicólogo. Luego tenemos por acá el método genético. ¿Qué es el método genético? El método genético puede ser de dos, longitudinal y transversal. Longitudinal, te imaginas que son uno o varios en un largo periodo de tiempo. Longitudinal va así, línea recta. Transversal va así. Por ejemplo, niños de 2 o 3 años contemporáneos, durante 8 años van a analizar los cambios que van teniendo cada de ellos. Por eso es un poquito más costoso, mientras que estos más baratos, porque tú puedes elegir a un niño, ven, tú de 4 años, tú de 8 años, tú de 10 años. Entonces, analizar las diferencias sin ver tanto tiempo, son más baratos, rápidos y sencillos. Eso es la vaina del método genético, longitudinal y transversal. Luego tenemos el método experimental, que es la provocación deliberada de una conducta en situaciones controladas para comprobar una hipótesis. Por ejemplo, aquí te dice deliberada una conducta, casi lo mismo que dije antes. Te está observando, estás haciendo método experimental, te observan, tú vas a cambiar esa conducta, vas a cambiar tu conducta. Y para comprobar una hipótesis. Esa es la definición de método experimental. Entonces tenemos ya todos. Observación directa, la psicometría, el método genético, el método experimental, la entrevista y el método correlacional.